pesar, oiga, de que él no era el que estaba guiando a aquel pueblo, pero dice que se había sometido a la autoridad de Moisés. Y cuando la palabra dice, hermanos, que Moisés murió, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Aleluya. Pero ¿cree usted que Dios escogió un aguado para llevar, hermano, a su pueblo? No, dice la palabra que cuando Dios comisiona a Josué, le dice: Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dice: no te dejaré ni te desampararé. Oiga, pero había, hermanos, oiga, que echarse aquella carga a las espaldas, y muchas veces a eso es lo que nosotros le tenemos miedo. Nosotros queremos, hermanos, los favores de Dios. Queremos que Dios obre, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, pero cuando se trata, hermanos, de hacer la obra de Dios, hermanos, desaparecemos. Aleluya. A veces somos, hermanos, como aquellas hormigas que van, hermanos, mire, sobre la cucaracha solo comiendo. ¿Se ha fijado que hay un montón de hormigas, mire, que van llevando la cucaracha? Pero las otras van encima, hermano, mire, solo comiendo. Amén. Y lo que Dios quiere, que usted y yo seamos valientes. Valientes para pregonar las buenas nuevas de salvación. Valientes para decirle a la gente que está allá afuera, hermano, que un día le tendrá que entregar cuentas a Dios. Y cuando ese día llegue, la gente tiene que saber, hermano, que se le predicó palabra de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos estar callados en esta vida. Por eso es que usted y yo, hermanos, oiga, tenemos que abrir nuestra boca. Porque, hermano, Cristo le dijo a aquella gente, hermanos, oiga, que si ellos callaban, las piedras hablarían. Y qué vergüenza es, hermano, cuando usted ha recibido a Jesús en su vida. Jesús ha hecho milagros en su vida y usted se queda callado. Amén. Si usted mira la palabra, Dios nunca escogió, hermano, gente, ¿verdad?, que fuera así calmadita. Cuando allá aquel siervo falló, ¿verdad? Aquel rey, hermanos, que le falló a Dios. Amén, aleluya. Mire, Dios lo desechó. Sí, amén. Y por allá estaba, hermano, mire, Samuel dice que lloraba. Hermanos, y estaba no sé qué tiempo pasó Samuel llorando. Pero Dios le dice: bueno, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl si yo lo he desechado? Porque, hermanos, cuando nosotros no nos paramos firmes, cuando nosotros no estamos dispuestos, cuando nosotros nos hacemos los locos, Dios va a poner a alguien en su lugar o en el suyo. Gloria a Dios, aleluya. Porque lo que a Dios le interesa es que la obra camine. Lo que a Dios le interesa es que las almas se salven. Lo que Dios quiere, hermanos, oiga, traer un pueblo, un remanente que haga, hermano, a lo que Dios le ha enviado. Eso es lo que Dios está buscando, hermano, dentro del pueblo. Gente que se mueva, gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Dios amonesta al ocioso. Por eso es que Dios le dice: amonesta al ocioso. Y dice la palabra: levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, tenemos un sueño espiritual. Como dijo el hermano, hay gente que va a la vigilia, pero el punto ya no llega. Amén. Gloria a Dios. Terrible. Aleluya. Dijo un pastor: si aquí en este mundo no le queremos cantar a Dios, ¿qué vamos a ir a hacer allá arriba? Si usted aquí, ¿verdad, hermano? Hay que estarle puyando las costillas para que diga un gloria a Dios, para que diga un amén. ¿Qué va a ir a hacer allá arriba, hermano? Si la Biblia dice que allá vamos a ir a adorar día y noche, como dijo el hermano, gloria a Dios. Vamos a ir a adorar, hermanos, si allá los cultos no van a ser de 1 hora, de 2 horas, si allá es una eternidad, hermanos, aleluya. Se da cuenta de que un culto, hermanos, allá tendrá, hermanos, muchos años de santa duración. ¿Por qué razón? Porque le estaremos dando la honra y la gloria a Dios. Porque si usted dice que es valiente, tiene que arrebatar su milagro. Si usted dice que es valiente, tiene que pelear por su salvación. Porque de lo contrario, hermanos, estamos engañados. Estamos engañados. Cuando Cristo venga, viene por una iglesia preparada. No por una iglesia que se esté preparando, viene por una iglesia preparada, ¿verdad? Por eso es que, hermano, miren, nosotros tenemos que estar firmes. Y cuando Pablo habla a los efesios estaban descuidados, hermano.
Los efesios, hermanos, quizás estábamos así como nosotros. Perseveramos unos días y a los días nos caemos. De ahí a los días regresamos, hermanos. Oiga, ¿verdad? Y como que fuéramos papalotas locas. Un día estamos y otros días no. Pero la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que permanecer firmes. La Biblia dice, hermanos, hablando de aquel hombre, de aquel rey llamado Belsasar, cuando dice que Belsasar, hermano, mire, se embriagó y con los 1000 príncipes que tenía, y dice que mandó a traer los utensilios de oro, de plata, de la casa de Dios, y comenzó, hermanos, a beber. Dice la palabra que apareció una mano que escribió, y aquel hombre palideció, hermanos, y dice que llegaron los astrólogos, llegaron los brujos, llegaron los pitonicios, y nadie le podía interpretar aquella escritura. Y de repente le dice, ¿verdad? La mujer por ahí le dice, mira, había un hombre en los tiempos de tu papá, había un hombre, ¿verdad?, que tenía el espíritu de los dioses. Porque acuérdese que cuando la gente no conoce a Dios, desconoce el poder de Dios. Cuando la gente no conoce a Dios, hermanos, piensa, ¿verdad?, que esto es algo que nosotros nos hemos inventado. Y aquella mujer le dice, había un hombre en el tiempo de tu papá que los dioses le revelaban a este hombre. Y de repente Belsasar manda a traer, hermanos, a Daniel y le dice, ¿eres tú el mismo Daniel, verdad, que trabajaba en el tiempo de mi papá? Y aquel le dice, sí, el mismo. Porque, hermanos, aunque el tiempo vaya pasando, usted tiene que ser el mismo cristiano. Aunque el tiempo vaya creciendo, aunque el tiempo vaya pasando, y no envejece, gloria a Dios, aleluya. Y el poder de Dios se perfecciona en la vida del cristiano. Pero cuando el cristiano verdaderamente le quiere servir a Dios. Habían pasado los años y Daniel le dice, sí, el mismo Daniel. Oiga, a veces a nosotros se nos suben los humos, ¿verdad? Y hermano, qué terrible es esto. Quiero contarle de una persona, y tal vez no desarrolle todo el tema, pero quiero decirle que usted tiene que guardarle fidelidad a Dios. Conocí a una persona, hermanos, que Dios lo engrandeció. Hermanos, él había sido un borracho arrastrado, ¿verdad? De aquellos que son tapón de cuneta, hermano. Y un día él aceptó a Jesús. Y mire, Jesús le comenzó, hermanos, a dar al punto, ¿verdad?, que le dio a manos llenas a este hombre. Fíjese que él tenía una carpintería con 60 trabajadores. Imagínense la magnitud, ¿verdad? Tenía una tapicería donde tenía 10 trabajadores. Tenía, hermanos, aquí por el Parque Bolívar, tenía 4 comerciales. Oiga. Aparte de eso, hermanos, tenía, ¿verdad?, un colegio. Tenía, hermanos, una panadería y una maquila. Oiga, ¿se puede imaginar cómo Dios había bendecido a este hombre? La iglesia que él tenía, hermanos, ¿verdad?, quizás era así como aquí, pero de repente Dios comenzó a llevar gente a aquella iglesia, al punto que tuvieron que botar las paredes porque la gente ya no cabía. Bueno, y qué gozo, ¿verdad, hermanos? Cuando uno mire que llega a pueblo, uno se alegra. Un gozo. Pero, hermanos, ¿sabe cuál fue el factor importante en la vida de este hombre? No se guardó para Dios. Y el problema que Dios, hermanos, no es así como nosotros, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, con una tonterita, ¿verdad?, nos echan a la bolsa. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Alégrese, Cristo le ama, ¿verdad? Quiero decirle que este hombre estaba bien prosperado. Él, pues, nos unió en matrimonio a mi esposa y a mí. Yo trabajé para él durante 19 años. Pero quiero decirle algo. En una oportunidad llegaron por ahí unas muchachas, y hay que tener cuidado con eso, hermanos, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros seamos cristianos, seguimos siendo carne, y el enemigo es astuto, ¿verdad?
Y de repente, hermanos, por ahí, ¿verdad? Él se enredó con una muchacha de las que habían llegado. Y los ancianos de la iglesia le dijeron: hermano, está pasando esta situación. Pero como a veces, tanto hermanos, usted y yo somos tercos. Estamos en el error, pero no nos gusta que nos señalen el error. Y hay mucha gente que cuando se le toca el pecado, se le toca el error, la gente dice: verdad, mejor me voy de este lugar porque aquí no me aman. Que le vaya bien, ¿verdad? Tal vez allá en el mundo lo aman. Amén. Pues déjeme decirle, ¿verdad? Pues que este hombre, hermanos, después de que Dios le había dado tanto, él se jactaba y decía, ¿verdad? Ayer estuve en Costa Rica. Y decía: ayer anduve por Ecuador, ayer estuve en Panamá, y ayer anduve por Las Vegas. Oiga, tenía plata el hombre. Y aquel hombre decía: tengo la capacidad de comprar una casa ahí en Santa Elena. Había billete, había dinero, pero había algo, hermano, que había olvidado quién lo había puesto ahí. Y de repente, hermanos, ¿verdad? Dios comienza a tratar con esta persona. Y aquella carpintería de 60 trabajadores se va abajo. Y la familia, hermanos, pues, ¿verdad? Se deshizo. Porque en todos los casos pasa cuando nosotros no le guardamos fidelidad a Dios. Hermanos, es terrible caer, la Biblia dice, en manos de Dios vivo. Y después de que aquel hombre tenía 60 trabajadores, se acabó la carpintería, se acabó la tapicería, cerró hermanos, el colegio, los panaderos se fueron, los de la maquila se fueron, al punto, hermano, ¿verdad?, que aquel hombre quedó en la miseria. Oiga, bien duro, porque un día me lo encontré y, bueno, me dolió el corazón, hermano, porque cuando yo comencé a trabajar con él tenía la edad de 13 años. Imagínense, era un niño. Y cuando lo encuentro, hermanos, lo encuentro en una condición de derrota. Porque fíjense que él todos los años cambiaba vehículo, ¿verdad? El vehículo que él compró lo llevaba a la agencia, él entregaba ese y le daban otro, y así estaba. Pero ese día me lo encontré en el microbús con una bolsita. Ya no era un ataché, ya no era una persona importante, sino que, ¿verdad?, era alguien, hermanos, que ya no tenía un valor. Y yo lo saludo y le digo: jefe, ¿qué tal? Mire, solo me volteó a ver, hermanos, y se fue para el fondo del microbús, ¿verdad? Y no me dirigió la palabra. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que Dios puede bendecir nuestra vida, a que Dios, hermanos, va a estar al tanto de nosotros, pero Dios quiere que nosotros le guardemos fidelidad. Porque la palabra dice, hermanos, que cuando aquel rey pecó y estaba por ahí, hermanos, viene Samuel llorando, y de repente le dice Dios a Samuel, hermanos, que él había escogido a alguien más para que ocupara el trono de Israel. Y cuando llega, hermanos, por ahí Samuel, se presenta Eliab, hermanos, un hombre corpulento, un hombre grande, un hombre de guerra, hermanos, y dice, ¿verdad, Samuel? Aquí está el ungido de Dios. Y le dice a Dios: no te equivoques. Y de repente llega Abinadab, hermanos, por ahí, ¿verdad? Y era otro cholotón, hermanos, oiga, y un campeón, hermanos, oiga, y de repente, ¿verdad?, dice Dios: no, yo lo desecho. Y llega Sama, hermanos, por ahí, ¿verdad?, oiga, y de repente le dice Dios: no. Y llegaron todos los hijos, hermanos, de Isaí, y Dios dijo: no. Oiga, y dijo: bueno, entonces ¿será que Dios se equivocó? Porque ya todo este montón de monos aquí están y nadie. ¡Aleluya! Amén. Y de repente le dice: ¿falta alguien? Y le dice: sí, el menor, pero está en los campos, ¿verdad? Oiga, ¿estaba aquí? Trabajando, ¿verdad? Y le dice: pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Mire, y cuando llega, hermanos, David, ¿verdad? David, pues,
hermano, dice que el corazón de David era como el corazón de Dios. Se puede imaginar, hermano, cuando Dios se mira, ¿verdad?, el corazón de David, y Dios comienza, hermanos, a hablar de la grandeza de David. ¿Será que cuando Dios mira su corazón, hermano, puede decir Dios, hermano, que su corazón es como el corazón de Él? Amén. Porque fíjense que muchas veces nosotros en el corazón tenemos odio, tenemos envidias. Amén. Porque a veces, hermano, ¿verdad?, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué solo a la hermana fulana toman en cuenta? ¿Por qué solo al hermano fulano toman en cuenta? Y hermanos, los privilegios descienden de lo alto. Oiga, los privilegios descienden de lo alto. Y lo que Dios busca en nosotros, hermanos, oiga, es que usted y yo seamos valientes. Dice la palabra que David tenía, ¿cuántos valientes? Tres valientes. Y esos eran los que estaban, hermanos, miren. Amén. Dice que hubo uno de los valientes de David, hermanos, que mató como a 800 y fracción de hombres, que la espada le quedó, hermanos, pegada a la mano de tanta sangre. Oiga. Y cuando, hermanos, un día dice que estaba David por ahí, dice David, ¿verdad?, ay, como quisiera tomar agua, ¿verdad?, de aquel pozo. Oiga, y dice que había una guarnición de filisteos allí, hermanos, se estaban guardando eso. Y de repente uno de aquellos oye y dice, hey, el rey tiene ganas de tomar agua. Y no agua, ¿verdad?, del chorro. No, él quería una agua vivificante. Porque, hermanos, cuando David se acordaba de aquella agua que había tomado de ese pozo, es que aquella agua le había dado vida. Cuando David se acordaba de aquella agua, hermanos, oiga, es porque la necesidad que había en su cuerpo, hermanos, oiga, no la saciaba cualquier agua. Y de repente aquellos hombres dicen, pues no, el rey tiene sed. Y agarran su machete, aquellos se van, hermanos, mire, en lo que Dios está, hermano, en lo que dos estaban volando cabezas ahí, el otro estaba sacando el agua, hermanos, oiga, y llegan donde David y le dicen, mi rey, aquí está el agua. Y David dice, bueno, ¿y estos ingratos qué fueron a hacer? Mira, pero porque estos hombres, dice la Biblia, que eran valientes, hermanos. Pero nosotros hasta este tiempo, hermanos, Dios haya en nuestra vida cobardía, fíjese. Porque todavía le tenemos miedo a hablarle al amigo, ¿verdad? Y decimos, ¿y cómo le voy a hablar al amigo? ¿Y cómo le va a hablar si usted no le dé palabra, hermanos? Oiga. Cuando nosotros, hermanos, tenemos de Dios en nuestra vida, cuando nosotros, hermanos, tenemos palabra, Dios nos capacita para ir a predicar, Dios nos capacita para ir a evangelizar, Dios nos capacita, hermanos, oiga, para hacer su obra. Porque, hermanos, aleluya, cuando Dios nos llamó a su cuartel, nos llamó para, hermanos, capacitarnos. Aleluya. Si el soldado cuando llega al cuartel dice, no sabe nada, más que chillar, ¿verdad? En el tiempo, hermano, gracias a Dios, pero yo estaba cipote en el tiempo que reclutaban. Nunca me llevaron. Pero un día, hermano, vi un montón de muchachos, algo comiditos, llorando, hermano. Porque los metían en unos carros que le llamaban las perreras, ¿verdad? Y aquellos cipotes chillando, hermano. Oiga, ¿por qué? Porque no habían aprendido todavía, hermanos, a ser, ¿qué? Valientes. Gloria a Dios. Sigamos un poco más adelante, hermano, porque me voy del tiempo. Gloria a Dios. La disciplina. El pueblo de Dios tiene que aprender a ser disciplinado. El soldado es disciplinado, ¿verdad? El soldado cuando llega, hermano, ¿verdad? Bueno, estamos acostumbrados a la camisa de afuera, los zapatos mal amarrados, los calcetines a veces como que son de aquellas bolsas de charamusca, hermano, ¿verdad? Que ni elástico tienen. Pero cuando el soldado llega al cuartel, ahí se le enseña una disciplina. Que, hermanos, mire, ¿verdad? Tocan y el soldado ya tiene que estar levantado. El soldado, hermanos, no puede llegar tarde. Pero nosotros, hermanos, el culto es a las 6:30. A las 7:30 voy a llegar, ¿verdad? Todo modo, el hermano siempre, ¿verdad? Pues sabe que llego tarde. Amén.
Y eso es porque nosotros somos indisciplinados. ¿Me entienden? Y nosotros, dice la palabra, que hemos sido llamados soldados de Jesús. Cuando, hermanos, Pablo aconseja, hermanos, a Timoteo, ¿verdad? Le dice, hermanos, que un soldado no se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a quien o a aquel que lo llamó por soldado. Por eso es que el soldado tiene que tener una disciplina en su vida. Cuando el soldado es valiente y es disciplinado, difícilmente se va a correr. Cuando el soldado es, hermanos, disciplinado, ¿verdad? El soldado le dice, aquí se va a estar, y él ahí se está. Está lloviendo y el soldado tiene que permanecer firme en su posición. Pero nosotros que decimos ser soldados de Jesús, hermanos, oiga, ¿verdad? Como dijo el hermano, a la salida, si usted quiere va, y si no, no. Y si quiere que se enoje el hermano, pues de todos modos decimos, los dos costos tiene, ¿verdad? Porque nosotros somos así. Yo le digo a los hermanos, esfuércense. Porque a veces, ¿verdad? En una oportunidad oí una persona que decía que hermanos de azúcar, hermanos aguados, que hermanos de sal. Pero él era el primero. A la hora, hermano, de que estaba lloviendo, no llegaban los cultos. Amén. Hermanos, si usted tiene que saber que, mire, nosotros somos prisioneros de lo que nosotros hablamos. Porque el hecho de que nosotros prediquemos la palabra no quiere decir, hermanos, que estamos exentos de cometer errores. Había un hermano que a él le gustaba lucirse. Y hermanos, en una oportunidad estábamos en una vigilia. Y dijo aquel hermano, ¿verdad? Hermano, mire, deme el bombazo, porque a veces, hermanos, somos bien así, ¿verdad? Deme el bombazo, hermano, ¿verdad? Yo ya va a ver a la gente cómo la despierto. Bueno, y le dieron la predicación al hombre. Mire, y comienza aquel hombre, hermano, a pegar una de banana terrible. Y dijo aquel hombre, a mí me cae mal la gente que se va a la medianoche de las vigilias. Y comenzó, ¿verdad? Y como uno de los pastores, pues él se iba como a las 1 de la mañana. Llegaba un transporte a traerlo. Pues cuando llegó el transporte, el pastor, allá iba corriendo, mira, allá iba corriendo, ¿verdad? Y cuando ya pasó, ¿verdad? El siguiente predicador dijo, bueno, ¿dónde está el hermano que dijo que le caía mal a la gente que se iba a la medianoche? Ya ha dormido en su casa. Amén. Porque, hermanos, no podemos apantallarle a Dios que nosotros somos valientes. Hermanos, oiga, porque la palabra dice que cuando Dios, hermanos, levantó a David, Dios vio las cualidades que tenía David, hermanos, aleluya. Cuando Dios levantó a estos hombres, Dios vio la cualidad que tenían estos hombres, aleluya. Oiga, porque quizás hubo un tiempo que para el mundo no valíamos nada. Hubo un tiempo, hermanos, oiga, que el mundo a nosotros nos desechó. Pero Dios tenía un propósito y ese propósito se tenía que cumplir. Dios tiene un propósito para tu vida. Tal vez tú no sepas qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero Dios, hermanos, tiene ese propósito.